Bienvenido a Logos Devocionales. El día de hoy comenzamos con una nueva serie de temas, pero hoy únicamente veremos la introducción. Veremos, amados hermanos, segunda de Timoteo. ¿Quién escribió esta segunda carta de Timoteo? Todos lo sabemos, el apóstol Pablo, pues él lo reafirma en el primer versículo del primer capítulo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y es que, amados hermanos, segunda de Timoteo es una de las cartas más personales escritas por el apóstol Pablo y algunos la han catalogado como una de las más conmovedoras. Recordemos, no venimos a mover sentimientos, pero es inevitable que el corazón de un hermano líder, algún hermano pastor, no se siente identificado, tal como el apóstol Pablo se dirige hacia Timoteo, a quien veía como alguien muy amado, alguien muy cercano. Porque aquí el apóstol Pablo, también vemos su contexto, está escribiendo segunda de Timoteo desde una prisión romana, y ahora nosotros sabemos, poco antes de su muerte. Y es que muchos teólogos ven segunda de Timoteo como su testamento personal, el testamento personal del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque nos dice en segunda de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Un grito de batalla que sin duda alguna a muchos de nosotros nos encantaría tener en nuestra lápida, pero más aún tener en vida, poder llevar este concepto en nuestro diario vivir. Amados hermanos, veamos qué es lo que nos depara esta carta. Y es que el apóstol Pablo lo escribe a su discípulo Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Bueno, era un joven pastor que habitaba en Éfeso. Y Pablo lo consideraba, como dice el versículo 2, a Timoteo amado hijo, su hijo en la fe. No que sea su padre espiritual, no, sino que únicamente tenía ese vínculo con él como si fuera su hijo, por cómo lo cuidaba, por cómo le enseñaba, por cómo lo instruía. Ahora, también el apóstol Pablo, veremos a lo largo de toda la carta, que el apóstol Pablo le instruye, con ternura, sí, pero también con urgencia. Urgencia en unos puntos que veremos en un momento. Y es que algo de lo principal que veremos acá es de que el apóstol Pablo le insta a Timoteo a predicar y proclamar el evangelio con fidelidad, a pesar del mundo hostil en el cual se encuentra y frente a una iglesia que siempre está recibiendo ataques de falsas doctrinas. ¿Te suena similar? ¿Te suena conocida esta situación? Bueno, no tiene mucho de diferente con lo que tú y yo vivimos. Ahora, amados hermanos, vamos a ver que segunda de Timoteo es una de las cartas que precisamente sirvieron para la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque segunda de Timoteo 3:16, tú lo sabes perfectamente, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí vemos uno de los puntos de la Reforma Protestante, el cual es sola escritura. La palabra de Dios es lo único que nos puede, lo único útil para enseñarnos, y precisamente es una afirmación que sostiene este pilar en el cual la Biblia es suficiente para salvar al creyente y guiar a la iglesia a la voluntad de Dios. Ahora, amados hermanos, ¿qué es lo que vamos a ver en segunda de Timoteo? ¿Qué temas teológicos encontraremos aquí? Bueno, para empezar, y al punto que acabamos de mencionar, la inspiración y la suficiencia de la palabra. Si crees que necesitamos un libro además de la Biblia, la misma Biblia nos enseña que no necesitamos otro libro. La misma escritura es suficiente para enseñanzas morales, enseñanzas espirituales, familiares, personales con respecto al pecado, para dirigir a una congregación, para dirigir a todo un pueblo, etcétera. Político también tiene temas políticos, claro que sí. Sabiduría, temas para el corazón, tiene de todo. La Biblia es suficiente para la vida del creyente, tiene temas para nuestra edificación. Vamos a ver que la palabra de Dios es divinamente inspirada, es la autoridad suprema y suficiente para todo el que necesite la verdad. También vamos a encontrar un segundo punto teológico muy importante, que es la perseverancia en medio de la aflicción. Y es que en el capítulo 2, verso 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo es la carta que debemos leer todos los cristianos, pues nos muestra que no vivimos en un mundo, que por ser cristianos no tendremos un mundo color rosa. No vamos a una expresión que usamos aquí en México para referirnos a no sufrir por problemas. Al contrario, si eres cristiano, si realmente te identificas con la fe del Señor Jesucristo, déjame decirte, vamos a sufrir dolor, vamos a sufrir pruebas. Amados hermanos, nosotros debemos permanecer en la Escritura pese a todo. ¿Pero qué crees? Dios mismo se encarga de que tú y yo permanezcamos. Si te estás esforzando en permanecer en la palabra, no eres tú, no soy yo, es Cristo en nosotros. Tal como dice el canto de los hermanos de Douglas Música,
No soy yo, sino Cristo en mí. Otro tema que veremos, la fidelidad en la transmisión del Evangelio. 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La iglesia tiene la responsabilidad de preservar y transmitir no lo que quieran, no sus experiencias, no técnicas nuevas para atraer a las personas, no. Tenemos la responsabilidad de transmitir la palabra pura de generación a generación, la sana doctrina a todas las personas que nos rodean. Queridos hermanos, recuerda, la enseñanza espiritual es importante. ¿Cuál es la enseñanza espiritual? Bueno, la encontraremos aquí en 2 Timoteo. También veremos la centralidad del Evangelio y la gracia soberana. Dos puntos muy importantes para nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Vemos en 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Queridos hermanos, vemos aquí que la salvación es por gracia soberana y no por obras humanas. No podemos hacer nada para ser salvos, al contrario, el Señor nos quiso salvar. Así que disfrutemos de este gran regalo de gracia y misericordia. También veremos la soberanía de Dios en la salvación y el ministerio, y esto lo vemos en el capítulo 2, verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Dios tiene un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, sí, y su plan redentor no puede fallar. ¿Quieres ser un instrumento en las manos de Dios? Veamos y estudiamos precisamente esta parte de 2 de Timoteo. Para ir cerrando los temas, también veremos la importancia de la sana doctrina. Si eres de las personas que cree que no es importante la doctrina, sino que nos amemos, que nos respetemos, la Biblia nos dice todo lo contrario. Claro que es importante la doctrina. Capítulo 1, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras, sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en nosotros. La iglesia debe preservar la pureza de la Escritura. La Biblia tiene que enseñarnos a nosotros. Nosotros no le vamos a decir a la Biblia qué debe decir. Al contrario, la Biblia nos debe enseñar a nosotros y debemos guardar la palabra en contra del error y la apostasía. Por lo tanto, queridos hermanos, vamos a contraer una gran responsabilidad de discernimiento. Saber si lo que me están predicando realmente es palabra de Dios o están atentando contra el mensaje del Señor. Encontraremos también un tema que es la realidad del juicio. En el capítulo 4, verso 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Habrá un juicio para cada uno. Sí, es una realidad, no podemos negarlo. Y si alguien lo niega, ya es una herejía. La Biblia nos está diciendo, habrá un juicio. ¿Pero qué crees? Dios, específicamente el Señor Jesucristo, es el juez justo, el cual juzgará a vivos y muertos. ¿Pero qué crees? Si tú y yo confiamos en Él, nuestra esperanza en Él está asegurada. Queridos hermanos, tenemos muchos temas por los cuales estudiar este libro. Y es que, en resumen, 2 de Timoteo no es nada más la despedida del apóstol Pablo, que sí es la despedida, pero no es todo, sino que es un llamado a la fidelidad, un llamado para un verdadero servicio al Señor, para la pureza doctrinal, para la esperanza en Cristo, etcétera, etcétera. Tenemos tanto que hablar, tenemos tanto que ver, así que no te pierdas estos devocionales, una carta que nos invita a mirar hacia atrás con gratitud, hacia adelante con valentía y hacia arriba con la confianza de que es el Señor el que nos sostiene. Que Dios te bendiga, te esperamos en estos devocionales.